hermanos, pueden tomar asiento. Los temas que estamos cubriendo son los temas acerca de la iglesia de Jesús. No estamos hablando ni de la iglesia bautista, ni de la iglesia pentecostal, ni de la iglesia apostólica. Estamos hablando de la iglesia de Jesús. Y vamos a traer pequeños temas cortos, directos, claros, y creo que cada tema que abarcamos es como, digamos, un ladrillo, ¿verdad? En esta casa espiritual que estamos edificando, para nosotras mismas, ¿no es cierto? Y estamos edificando nuestra casa espiritual, y yo creo que la palabra de Dios es más que suficiente para hacerlo. Y le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, en el versículo 23:3. Pueden seguir también, hermanos, el bosquejo que les di acerca de este estudio, ¿verdad? Y en este momento estamos estoy enseñando sobre la diferencia de lo que es una iglesia. Levíticos 23, versículo 3. Lo que es una iglesia, o la iglesia, y lo que es una congregación, dos cosas diferentes, ¿verdad? Y vamos a empezar con el primer párrafo de mi punto de vista bíblico acerca de la iglesia. Dice: según examinamos la iglesia que Jesús fundó, vemos cómo la palabra iglesia es usada en la Biblia. A través de las escrituras, iglesia y congregación se refieren a la gente, nunca a un edificio, ¿verdad? Cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, entonces vamos al cuerpo de Cristo o vamos a la congregación de los santos. Entonces, en el segundo párrafo nos enseña la iglesia, en paréntesis, el cuerpo de Cristo, o la iglesia, en paréntesis, una congregación de miembros de la iglesia, es compuesta por gente llamados a seguir a Jesús. Y yo quisiera que entendiéramos esto: somos llamados a seguir a Jesús, somos llamados a seguir y a obedecer a nuestro Dios. No somos llamados a seguir al hombre, no somos llamados a obedecer mandamientos de hombre, sino Jesús. Somos discípulos, somos llamados a seguir a Jesús. Por lo tanto, hoy en día es poca la enseñanza acerca de la iglesia de Jesús. Y esa es la razón por la que hay tanta confusión, ¿verdad? Tanta desesperanza dentro del creyente. No es que no crean, no es que no tengan fe, no es que no estén motivados a buscar del Señor, solamente que lo que ven y lo que oyen y lo que leen son tres cosas diferentes. Porque muchas veces la gente dice: ay, el predicador predicó de esto, pero aquí dice diferente. Entonces viene el engaño, entonces viene la confusión, porque ya no saben, que por respeto al predicador o al pastor, dicen: bueno, será entonces lo que él dice, porque él pensamos de esta manera, humanamente pensamos, si está predicando, él debe saber mejor que yo. Cuando todos tenemos el don, la habilidad, la revelación de leer la palabra y comprenderla. La palabra hoy en día no se necesita ser discernida, ni tampoco, digamos, que podamos decir: ah, bueno, es un estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es clara, ya está revelada. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de revelación. Ya Dios le escribió. Dime una cosa: cuando dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio, ¿qué es lo que no entiendes de eso? Cuando dice la palabra de Dios, no mientas, ¿qué es lo que no entiendes de eso? Y la gente luego dice: quiero que Dios me hable. Si quieres que Dios te hable, lee la palabra. Y empieza por ahí. Mucha gente dice: yo no quiero tomar ministerio hasta que Dios no me lo haga saber. Es que en realidad a todos los que Dios llama tienen ministerio. Posiblemente el ministerio no sea de la predicación, posiblemente el ministerio no sea de sanar enfermos o de echar fuera demonios, pero hay un ministerio, hay un servicio
hijos de Dios, como llamados por Dios, somos responsables ante Dios. Ahora, oigan lo que les voy a decir, hermano. Cuando nos encontramos nosotros en grandes necesidades, lo primero que viene a nuestra mente y a nuestro corazón es, ¿qué haré? ¿Cómo podré resolver yo este problema que yo tengo? Ya sea un problema de relaciones, ya sea, y estoy hablando de relaciones entre esposos y esposas, o entre hijos y padres, o las finanzas, ¿qué haré? Y la gente, es muy normal que la gente diga, ¿qué haré? Dime una cosa, te voy a ayudar a pensar, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué es lo que no has hecho? Y mira la condición en que estás hoy por las cosas que no has comprendido y por las cosas que no has entendido. Mi consejo es que empieces por establecer una relación íntima con Dios. Dios es la inspiración todavía, es la motivación de nuestras vidas. Él es el que pone y es el que quita. Él es el que hace. Cuando Dios llama y nosotros somos llamados a seguir a Jesús, Dios viene a ser nuestro gobierno. Él es nuestro gobierno. Y cuando nosotros somos obedientes a Él, Él se hace responsable de nuestro bienestar. Todo lo que tenemos que hacer es mirar hacia arriba y decir, Padre, necesito esto. Pero cuando no tenemos una relación con Dios, es muy difícil que Dios haga algo por la persona. El primer punto, el concepto de las asambleas son con el fin de aprender las enseñanzas de Dios dentro de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, el cual está asociado con uno de los 10 mandamientos, la ley concerniente al Sabbat, o sea, día de reposo. El vínculo de la iglesia de Jesús es el guardar los mandamientos del Padre. Y de esta manera declaramos que estamos de acuerdo con el Hijo y estamos de acuerdo con el Padre. Hoy en día se predica y se enseña que la iglesia del Nuevo Testamento ya no tiene que guardar los mandamientos de Dios, y eso es el peligro, y eso es el engaño más vil que el diablo ha traído dentro de las iglesias. Por esta es la razón, el diablo ha perfeccionado su obra aquí en la tierra y ha dividido el cuerpo creyente de Cristo en diferentes denominaciones. Dime una cosa, tú, Dinora, si yo te sirvo a ti ahorita un plato de enchiladas y te digo, cómete estas enchiladas, y le digo a tu mano, cómete este arroz, ¿tiene sentido eso? No. Así está el cuerpo de Cristo hoy en día, dividido por las diferentes denominaciones. Y no fue Dios, las denominaciones no salieron del corazón de Dios. Del corazón de Dios salió la iglesia de Jesús. Amén. Y la iglesia de Jesús es la iglesia que da todo el poder, toda la gloria, toda la alabanza a nuestro Padre Celestial, que fue quien creó los cielos y la tierra, y es el gobierno espiritual con sus leyes divinas, es quien controla y quien gobierna todavía aún los planetas, aún los cometas, aún las estrellas, aún la luna y el sol, con sus leyes espirituales. ¿Está claro eso? ¿Qué es? ¿Cómo sabemos que es un verdadero discípulo de Jesús? Porque guardamos los mandamientos de Dios. Aún el apóstol Juan, primera de Juan, si usted la lea, y le aconsejo que usted lea, todo el libro de primera de Juan está basado en los mandamientos de Dios. Todo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No es cierto? Y dice que aquellos que guarden los mandamientos del Padre son los que de veras aman al Padre y aman al Hijo, dice la Biblia. Esta enseñanza de los mandamientos de Dios, yo creo que la han bajoestimado demasiado dentro de las iglesias cristianas. El punto número 2. Durante el tiempo de obediencia a Dios, los israelitas se congregaban cada sábado como congregación, el séptimo día,
el Shabbat, definido en la Biblia como empezando el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. ¿Por qué el viernes por la noche? Déjeme explicar algo, porque nosotros en el tiempo de hoy pensamos que nuestro día comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche del otro día, y allí nosotros contamos 24 horas, un día, ¿no es cierto? Eso es para nosotros, pero en los tiempos del Señor, en el calendario o en el tiempo hebreo, un día empieza a las 6 de la tarde, por ejemplo, un día antes, y termina a las 6 de la tarde al día siguiente. Por eso es que la iglesia de Jesús empieza a adorar, a glorificar el día viernes y termina el sábado siguiente. Es el día de reposo. Es tan hermoso cuando empezamos a comprender la voluntad de Dios, y es más hermoso cuando lo obedecemos. Porque cuando lo obedecemos nosotros mismos sabemos, no que nos lo cuenten, no es que yo piense, no es que yo crea, es que yo sé que estoy agradando a Dios porque estoy obedeciendo sus santos mandamientos. Y si la persona puede guardar el sábado y comprender el mensaje del sábado, los demás mandamientos son pan comido. Pan comido. Porque dice la Biblia que si tú fallas en un mandamiento, fallas en todo. Lo más difícil para la iglesia de hoy es comprender el mandamiento del día de reposo, que es uno de los 10 mandamientos. Una vez que comprendas esto, que ya se haya metido en tu corazón esta revelación de parte de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, son las leyes de Dios, la ley de la libertad, la que te empieza a hablar desde adentro hacia afuera, empieza a formar tus pensamientos y te empieza la palabra de Dios, la ley, a formar el hombre, el hombre interno, el hombre espíritu, el espíritu humano. Se empieza ahora a formar un nuevo hombre, y ya no pensamos como la mayoría de la gente, sino pensamos como Dios quiere que pensemos. Dice también en el número 2, ¿verdad? Que en el séptimo día, el Shabbat, definido en la Biblia como empezando el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. Esta convocación es llamada Santa Convocación, y lo vamos a leer en el libro de Levíticos 23:3. Oigan aquí, dice la Biblia: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Y dice aquí, Santa Convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Vean ustedes, hermanos, en un tiempo estuve enseñando yo, esto fue al principio de los años 90, empecé yo a enseñar sobre guardar el sábado. Para entonces había un pueblo todavía más verde que el de hoy. O sea, guardar los mandamientos de Dios estaba completamente fuera de su alcance, porque la mayoría de los maestros, la mayoría de los pastores y ministros de la palabra de Dios le hacen creer a la gente que nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Dicen, mira el Antiguo Testamento, nadie pudo. Sí pudieron, porque del Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento, hay ahora, y hasta el día de hoy, hay personas que guardan los 10 mandamientos de Dios. Que la iglesia contemporánea, que la iglesia tradicional cristiana decida no guardarlos es otra cosa. Pero hay un remanente desde entonces, desde el día de Pentecostés, cuando Jesucristo formó la iglesia en el libro de los Hechos, estos 120 judíos y gentiles que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. La razón por la que ellos tenían que ser revestidos del poder de Dios, poder de lo alto, poder del Espíritu Santo, era con una sola razón y un solo motivo: ser testigos del poder de Dios, porque el poder de Dios estaba dentro de ellos para poder obedecer al Padre. Sin ese poder nadie podemos nosotros obedecer al Padre. A principios de los años 90, yo enseñaba en una ocasión sobre el día del reposo. Algunas personas que nos visitaban no necesariamente eran miembros del ministerio, pero pudieron captar el mensaje